pensando y pensando, mira que estudiamos y escribimos cuando somos estudiantes de medicina y hacemos resúmenes y cosas. Y yo me estaba deseando tener mi primer receta, que dijera, doctora Silvia Brea, y como soy vieja, ruego preparar. Y escribir mi primer receta. ¿Para qué quería tanto? Si nadie me entendía la letra, y menos los números. Eso mismo le pasó a Pedro. Pedro fue a consultar al doctor Fernández y escribió una carta que tiene vinculación con todo esto. Le puso así: estimado doctor Fernández, muy doctor, lo de la receta no marcha. Ellos, farmacéuticos, tienen dificultades. El doctor Fernández le diagnosticó a Pedro un leve trastorno psíquico, que con sus conocimientos, de tanta lectura de Freud y otros, le recetó unas pastillas que le iban a dar cierto estado de mejoría y de felicidad, que claro, no puede ser plenamente plena, porque no existe, pero sí aliviarle ese trastorno. Pero es incapaz de estar en la truculenta tarea de traducir una receta médica. Y menos aún de ocupar la caligrafía del doctor Fernández. Porque Pedro pertenece a la categoría de los pacientes respetuosos, temerosos de la divina ciencia. Aquellos que son incapaces de abrir un resultado de un examen médico, ya sea un hemograma, ya sea un examen de orina, o mirar una radiografía tras luz a ver qué es. No, de ninguna manera. Eso no se hace. Si bien uno es dueño y señor de sus males, ya sean físicos, psíquicos o de otra naturaleza. Pero escudriñar los resultados referidos al científico a cargo es violación de correspondencia. A esta altura ustedes se preguntarán qué pasó con la famosa receta. Bueno, cuando Pedro concurrió a la primera farmacia y entregó la receta al farmacéutico, este miró la receta, la dio vuelta entre los dedos, lo miró a Pedro y le dijo: esto lo hizo usted. Pedro entró en pánico. ¿Por qué pensó que le había entregado una servilleta? Una servilleta porque él había estado en un bar escribiendo cosas sobre una chica que había conocido, poemas y recuerdos. ¿Qué pensó que había entregado eso? A lo cual a Pedro le daba una terrible vergüenza que el farmacéutico se enterara de sus más íntimos sentimientos, aquellos revelados en el divino diván solamente. Pero ahí se acordó que le había hecho una pelotita y le había tirado el vaso. Así que le contestó al farmacéutico que la receta la había hecho el doctor Fernández. Al cual el farmacéutico se fue a sentar en la balanza que quedaba al lado de la puerta y se comenzó a reír a la carcajada. Y la risa hacía llevar la balanza con todo el peso de la burla que el pobre Pedro sintió. En la segunda farmacia, cuando entregó la receta, el farmacéutico lo miró y le dijo: usted tiene que ir a buscar asesoramiento en la embajada de Egipto. En la tercera farmacia presentó la receta. El farmacéutico la miró y le dijo a dos empleados que estaban allí que por favor sacaran a Pedro del lugar. Así que Pedro iba así con dos hombres que lo iban llevando hacia afuera. Pero en eso entró una viejecita que venía a comprar una bolsa de agua caliente. Cuando iban sacando a Pedro, quién sabe lo que vio, empezó a gritar. Pero no solo a gritar, le pegó con una cartera que Pedro asegura, así le pegó, así que Pedro asegura que tenía por lo menos 2 ladrillos. Pero no conforme con eso, le empezó a gritar: degenerado, escoria humana,
inmundo, vicioso y comunista y orgulloso. A lo cual la gente, cuando salió a la calle, siguió escuchando los gritos de la anciana. Así que los hombres le empezaron a pegar con el portafolio y las mujeres con la cartera. Lo duró absolutamente agotado, atontado. Y allí tomó una decisión. Llevó la receta y se la entregó al dueño de la ferretería. El ferretero, con el fondo de la ferretería, y bueno, con clavos, bisagra y un pestillo. Y los clavos y la bisagra le vinieron bien, pero el pestillo no sabía qué hacer, y eso a Pedro le exacerbaba, lo ponía ansioso, estaba muy nervioso, lo angustiaba, estaba desesperado. Así que en la última parte de la carta le dijo al doctor Fernando que por favor le hiciera una receta para los moretones, la humillación que había sufrido, la ansiedad, el dolor, bueno, todo eso, pero que por favor, en letra de carta, porque ellos tienen. Y ahora no tiene ningún problema porque es todo computarizado. La verdad. Sí, Silvia, vos te acordás cuando decidiste que querías ser pediatra? Sí, me acuerdo. Yo rotaba por el Pedro Vizca, cuando era interno, cuando yo soy internado largo, 6 meses, en verano, lleno de diarrea. Yo lo que quería era salir corriendo de ahí, se me mezclaban los lactantes, además las camas se mueven, la 1 no siempre la 1, la 2. Yo salí de ahí espantada, digo, yo acá no vuelvo más. Y me acuerdo mi compañero Vidicrepo me dijo, sí, me vas a volver, vas a ver. Fui al Maciel, di mi clínica médica y volví corriendo porque los niños me encantaron. Mucho mejor que los otros. ¿Y vos? Bueno, yo en realidad cuando me recibí no sabía qué quería hacer. Cuando me tocó ver niños como interna, ahí me di cuenta, la primera vez que vi un niño, que yo lo que quería hacer era pediatra. Y eso fue como una liberación. Viste que hay liberaciones que te marcan para toda la vida, ¿no? Hay prevenciones. Porque él estaba en su escritorio, trabajando en su oficina, mirando el reloj y deseando que pasaran las horas. Quería llegar a su casa, sacarse el zapato, ponerse las chancletas, el jogging y descansar. Y si pudiera dormir, porque cómo le costaba dormir a Raquel, tenía esa pesadilla que siempre venía y la molestaba. Ella tenía todo el tiempo calculado. Llegaban las 7, agarraba la cartera, la chaqueta, salía corriendo y 7:15 tomaba el ómnibus. La oficina estaba como siempre, un aburrimiento. El jefe mandó con un carácter de mierda. Y Héctor, su compañero, que la cargaba y la cargaba y la miraba fijo desde todos los rincones. A ella le gustaba un poco que la cargara, pero por otro lo encontraba raro, la ponía incómoda. Sobre todo cuando se acercaba, porque ella sentía que él la olfateaba, se sentía media incómoda. Por fin llegaron las hijas, agarraron todos al coche y se pinchan en el camino con una vieja. Y le dijo, ay, disculpe, señora, y ya quería seguir corriendo a tomar el ómnibus. Y la mujer le dijo, no te preocupes, Raquel. ¿Sabés mi nombre? ¿Cómo que sabés mi nombre? Sí, lo sé, porque te conozco hace tiempo. Raquel pensó, esta vieja está rechiflada, ¿de dónde me conoce si yo no la vi en mi vida? Y enseguida pensó, mis compañeros de oficina me están haciendo una broma. Y ella le dijo, sí, nos conocemos de hace tiempo, te voy a dar 2 datitos. Sos hija única y tenés una pesadilla hace años que no te deja descansar en paz. Ahí Raquel ya había perdido el ómnibus y dijo, bueno, yo quiero saber esta vieja loca, ¿qué le pasa? La vio bien vestida, famosa, un moñito, y la voz le pareció media conocida. Y le quiso preguntar más, y la mujer le dijo, no puedo y estoy muy apurada. Mañana te encuentro acá a la misma hora. Bueno, él no pudo decir nada, bueno, se fue a su casa, se subió en el bus,
Llegó a su casa, se puso a descansar y a no pensar en esa vieja que era todo invento y la vieja estaba delirando. Se puso a comer, no podía sacarse la vieja de la cabeza. Entonces agarró y se fue a bañar. Se puso en la ducha, se jabonaba, pensaba cuando se bañaba y nadaba en los arroyos y tomaba agua. Se lavó la cabeza, se tocó el cuello y se tocó esas marcas que las tenía ahí de nacimiento, que nadie había podido explicar nunca qué habían sido estas marcas, ni los médicos, ni los padres, ni nada. Como no molestaban, nadie le dio corte a las marcas. Se acostó y otra vez se despertó gritando como loca esa pesadilla de que corría y corría esa red que le caía y la agarraba y ella gritaba y gritaba y gritaba y se despertaba con los gritos. 4 de la mañana, todo lo que faltaba para la oficina. Se tomó un café, desayunó, esperó. Y llegó la hora de la oficina y fue. Ese día fue larguísimo, no llegaba nunca a las 7 de la tarde, porque todo el tiempo estuvo pensando, ¿estará la vieja? ¿No estará la vieja? Y Héctor desde allá mirándole con esos ojos y olfateándola como siempre, pero ya trataba de pensar. Se levantó, salió corriendo a las 7 y sí, estaba la mujer. Fueron a tomar un café, se sentaron y la mujer le dijo, sí, Raquel, yo te conozco hace mucho tiempo, pero de otra época. Nosotros fuimos lobas, estábamos en la misma manada. Yo ya era vieja, vos eras la jefa de toda la manada. Éramos felices, corríamos por las praderas, nos bañábamos en los lagos, tomábamos agua. Éramos felices, éramos muchos lobos y lobas. Y sí, de vez en cuando agarramos una oveja de los campesinos y ellos no toleraron eso. Y luchaban contra nosotros y no podían, porque éramos muchos. Entonces decidieron casarnos. Y qué mejor a la líder que las dos. Y te casaron tirándote una red arriba. La mujer levanta la mano, le levanta el pelo y dice, ¿ves? Estas marcas que tú tenés atrás son las cadenas donde que te agarraron. Vos luchaste como loca, aullaste toda la noche, no te dejaste domesticar, nunca recibiste comida de mano de un humano. Él también los ojos, quería preguntar la cantidad de cosas, pero realmente no le salía nada. Y la mujer le dijo, ya sé que pensás que estoy loca, pero no te preocupes, yo no quiero ni que me crean, ni que me entiendan, nada. Quiero ver si sos más feliz, si volvés a ser feliz como en la pradera, y si entendiendo tu pesadilla podés descansar y ser feliz como antes. Y Raquel no pudo preguntar nada porque la mujer se fue. Y ella ahí se levantó. Estaba extraña todo eso que le había pasado. Ver lo que le explicó de la pesadilla de las marcas. En ese momento se había puesto a llover torrencialmente. Se fue de esa mesa. Se sentó en la mesa contra la ventana. Llovía con fuerza y pegaba en el vidrio. Y allá vio a Héctor, su compañero de trabajo, que se acercó, entró al bar, se sentó en su mesa, se agarraron de la mano y miraron por la ventana hacia afuera y sus ojos fosforescentes se reflejaron en el vidrio mojado. Che, Silvia, ¿y tuvieron el lobito? Despistada, dícese de la gente que no presta atención y mete la pata hasta el cuadril. Despistadísima. Bueno, despistado también el Carpincho. Era una tarde de esas en las cuales no se mueve nada. Calor, todo quieto, ni moscas. Y en el campo, había un carpincho. Estaba se acerca a Sandy. Sigiloso. Llega el carpincho y dice, acá voy a hacer puntería con el carpincho. Así que saca
ella se pone en posición de apuntar y en eso siente unas pisadas atrás de él. Y mira, llega un jaguar, a lo cual el famoso cazador tiró todo y se fue corriendo. El carpincho siguió comiendo pasto como si nada hubiera pasado. Ahora, tenía mucha hambre. Hacía muchos, pero muchos días que no comía nada. Así que el carpincho era su presa maravillosa. Cuando el jaguar se va acercando, mira, y allá venía un puma que se venía acercando y que ya había visto al carpincho, con las mismas intenciones que el jaguar, de comerse al carpincho. En eso el carpincho sería Pancho comiendo sin enterarse absolutamente de nada. Se enfrentaron el puma y el jaguar. Se miraron y empezaron en una truculenta pelea a ver quién se iba a quedar con el famoso carpincho. Pero aquí que quedaron juntados. Así que al final se tuvieron que ir. El jaguar para un lado y el puma para el otro. Y el carpincho seguía comiendo pasto como que aquí no pasó nada. No terminó de pastar. El lazo fue caminando a donde estaban sus amigos. Y ahí se encontró con el carpincho. El carpincho lo miró y le dijo: che, carpincho, ¿cómo te fue? El carpincho lo miró y dijo: si acá no pasa nada, para que pase algo, ¿qué dice de acá? Dice el carpincho y el doctor Persiakov igual, es un despierto. El doctor Persiakov vivía en la Unión Soviética, en Moscú, en 1945. Era un médico que hacía solo química, un investigador nato. No escuchaba la radio, no leía los diarios, no iba a la ópera, no iba al ballet. Estaba casado, pero la mujer se fue con el cantante de ópera y le dijo: tus ranas me tienen harta. Y él vivía para la investigación. Un día de verano estaba mirando en su microscopio una ameba y lo llama a su ayudante que vaya a supervisar otras investigaciones. Se fue y demoró un par de horas en volver. Cuando volvió y puso el ojo en el microscopio, había pasado algo rarísimo. Se había multiplicado la ameba en forma, pero inusual. Había multiplicado, y él quería saber qué había pasado en ese rato que se había ido. Llamó al ayudante y llegaron a la conclusión que el rayo del sol que incidía en el portaobjeto del microscopio había producido ese fenómeno maravilloso. Entonces empezaron a tratar de reproducirlo y lo hicieron con un rayo de luz y lentes. Y pronto tuvieron protozoarios, ranas, sapos. El laboratorio se llenó de sapos y de ranas, pero eran especiales, eran grandes, croaban, luchaban entre ellas, eran maléficas. Y el profesor estaba contentísimo y llamó al ayudante y le dijo: acá te muestro el efecto de la luz sobre el deuteroplasma de los protozoarios. Y el ayudante le dijo: mi querido doctor, ¿qué deuteroplasma ni deuteroplasma? Usted descubrió el rayo de la vida. Dijo: no, no se puede saber todavía, recién empiezan los experimentos, estamos probando, no sabemos qué efecto tiene ese rayo, no podemos hablar del rayo de la vida. Moscú es grande, pero en poco tiempo todo el mundo hablaba del rayo de la vida del doctor Persiakov. Lo quisieron entrevistar en radio, en los periódicos, todo el mundo hablaba. Y él, como buen despistado, ni se había enterado que en ese momento, en el norte de la Unión Soviética, había aparecido una epidemia que estaba matando a todas las gallinas. Pero como no leía los diarios, no sabía nada. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de la Unión Soviética? Un comité para combatir la epidemia. Tomaron medidas, hicieron una vacuna, no se sabe lo que pasó, pero en pocos meses no quedaba una gallina, un pollo, un gallo, un huevo en toda la Unión Soviética.
Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Un comité pro plumíferos. Todas las medidas que implementaron no servían ninguna. Entonces se les ocurrió ir a buscar el rayo de la vida del doctor Persiakov. El doctor Persiakov dijo lo mismo de siempre: no, no se sabe, estamos estudiando, muy precoz, no se puede usar este experimento. El gobierno se fue, pero vino la KGB y ahí no preguntaron nada. Llevaron todo, rayo, luz, todo, y allá llegaron al norte de la Unión Soviética, al mismo lugar donde empezó la epidemia, y instalaron todo. Hicieron un invernadero, pusieron las luces, los lentes y un gran cartel que decía rayo rojo. En el pueblo no les gustaba mucho eso de los huevos artificiales, decía que eso iba a traer mala suerte, que esos huevos eran unos huevos maléficos. Llegaron los huevos importados, porque no había huevos en la Unión Soviética, que eran huevos buenos porque eran de Alemania. Los notaron un poco más chicos que los normales y con algunas manchas que interpretaron como que era caca de gallo. Pusieron los huevos, pusieron las luces y pusieron todos los guardias a cuidar los huevos. Esa noche fue rarísima. Los perros aullaron toda la noche y el amanecer más raro, ni un pájaro cantó. Pero había un ruidito que le gustó a todo el mundo. Los huevos estaban cascando. Ya vieron el invernadero lleno de pollitos. Cuando se levantaron fueron corriendo al invernadero y estaban todos los huevos rotos, pero no había ningún pollito. El jefe a quien echó la culpa, a los guardianes. Ustedes dejaron escapar todos los pollos y las gallinas. Tiene que estar por ahí. No, acá no salió ningún pollo. Los mandó al arresto, dijo: yo voy a cuidar esta noche porque estos 4 huevos que quedaron hoy van a romper y van a salir los pollos. Y ahí se quedó el jefe toda la noche. Todo el día. Y cuando llegó la noche estaba cansado el jefe de cuidar los huevos y nada de romperse el huevo. Entonces invitó a la mujer a ir a una laguna que quedaba cerca para bañarse. Cuando iban caminando sintió un viento medio raro, medio corto. Y después se asombró y empezó a salir del junco un tronco rojo, verde, enorme, con manchas parduzcas que crecía, y allá arriba tenía una cara chata, con un ojo almendrado terrible. La boa gigante se anudó rápidamente en el cuerpo de la mujer, apretó, y la mujer. El hombre quedó con el pelo blanco en un segundo. No podía creer. Corrió a la estación de policía más cerca a contarle lo que había pasado en el invernadero y todo lo que había vivido. Y lo conocían los policías y dijeron: este está loco de cuidar los huevos, quedó loco, este no. O si no, como buen ruso, se tomó mucha vodka, no. No le creyeron mucho, pero por las dudas fueron a investigar el invernadero. Allá fueron, y cuando estaban cerca de unos kilómetros, les llamó la atención que no, silencio absoluto. Cuando llegaron al invernadero, estaban serpientes enormes enroscadas en los cables, aves enormes sin plumas corriendo por todos lados, un olor a podrido impresionante, y ruido de cascabeles, todos los vigilantes muertos. Empezaron a tirar con las armas que tenían y se oyó un aullido que llegó hasta el pueblo. No se sabía si eran humanos o de las aves. El doctor Persiakov estaba en su consultorio, como siempre, en su laboratorio, enterado de nada, contentísimo porque le habían dejado una luz y un lente y habían llegado los huevos para continuar sus experimentos. Estaba contentísimo, pero abrió los huevos, no era un huevo de persona, el huevo de gallina. Se quedó
Sonoro y furioso fue y le dijo a su ayudante: mirá lo que me hicieron, me trajeron huevos de gallina en lugar de huevo de protozoario. El ayudante estaba pálido, transfigurado. Lo único que hizo fue agarrar el diario y mostrárselo, donde decía en letras enormes: aves inmensas, boas gigantes invaden Moscú. Vienen avanzando rápidamente poniendo huevos en cantidades indescifrables. Ya se había probado el fuego, ya habían llamado a la policía, nada. Y los plumíferos seguían avanzando, avanzando sobre Moscú. Ya se habían hecho medidas para evacuar Moscú. Y la gente gritaba: ¡viva el ejército rojo! ¡El ejército sí va a poder! ¡Muera el inventor del rayo rojo! ¡Muera el doctor Persiakov! Cuando el doctor Persiakov se enteró de todo eso, decía: esto no puede ser, Moscú está loco, está loco. El ayudante le dijo que se fuera, que no era bueno que se quedara en el laboratorio, pero él se quiso quedar en el laboratorio. Y al poco rato sintieron que vencieron la puerta del laboratorio, entraron, rompieron todos los vidrios, mataron todas las ranas y los sapos que encontraron. Mataron al ayudante y al doctor Persiakov. Y en poco tiempo el laboratorio ardió en llamas. Y la epidemia se terminó. No por la policía, no por el fuego, por ninguna de las medidas que tomó el gobierno, sino por el frío que hizo Moscú en ese tiempo. Hizo 2 o 3 días de menos 18 grados, se murieron todos, las boas, los pajarracos, todos se murieron. El olor a podrido persistió un poco en Moscú. Y hablaban de la tragedia, pero un poco. Al año, Moscú bailaba como siempre, las luces estaban prendidas y había un hermoso nuevo laboratorio de zoología, con otros jefes, otros ayudantes, que intentaron recrear el rayo rojo. Parece una pavada. Era la luz y un lente, pero parece que se necesita algo más que la luz y un lente para el rayo rojo. Se necesita algo que solo el doctor Persiakov tenía. ¿Sabes qué? Ahora que hablabas de los rayos, yo me acordé que en la casa de mi abuela había como una pelotita de cristal. Y cuando los rayos del sol entraban por la ventana, quedaba como un arcoíris. Era precioso. Mi abuelo, que era fotógrafo, le daba mucha importancia a eso de la incidencia de los rayos. Y me enseñaba a mí muchas cosas de esas, incluso me la cámara, porque quería que yo fuera fotógrafa. Por supuesto, no fui. Pero esto sí, le pasó a mi caso. La cámara de fotos fue uno de los primeros regalos que recibió. Se lo dio su abuelo, el único con posibilidades económicas, cuando cumplió 9 años. Él tomó la cámara y casi se le caía y sonrió. Sí, algo que no le pasaba habitualmente. Con las indicaciones del abuelo, él apuntó a su gran, el perro que dormía en el patio. El dedo tembloroso, apoyado en el botón del cuadro, hizo un clic y jamás olvidó. Al tiempo, cuando vio las fotos impresas en una mesa, ya sabía que quería ser fotógrafo. Pero el destino no le iba a ser fácil. Desde muy joven tuvo que tomar un empleo público para sostener a su madre enferma. Cada vez que pasaba por una vidriera que tenía cámaras, quedaba extasiado. Y las miraba y decía: me voy a comprar esa, o esa será mejor. Hasta que un día juntó toda la plata y se compró una cámara de muy buena calidad. Se hizo amigo del vendedor, experto fotógrafo. Él enseñó las primeras lecciones para sacar fotos, pero además le enseñó a captar lo que él llamaba el instante. Sí, aquel que transforma a una imagen en inolvidable. Anteriormente, también se pudo pagar un curso en una academia de prestigio. Allí recibió el estímulo de sus docentes, sobre todo por unos retratos en blanco y negro que hacía de niños
que salían de la escuela o jugaban en las plazas, pero eran todos niños tristes, solitarios, como él se recordaba de su infancia. Pero el destino de Ricardo comenzaba a cambiar. Esa mañana, él se levantó con mucho ánimo, porque ese día iba a ser un día muy especial para él, porque se iba a inaugurar la primera exposición de fotos, ¿sí? Su primera exposición de fotos en el Club del Barrio. Estaba un poco arrepentido porque la noche anterior a esa velada había estado con unos amigos bebiendo hasta tarde y comiendo y se había acostado tardísimo. Cuando iba llegando a la parada, estaba ansioso. Y decía, bueno, estaré ansioso porque hoy va a ser la primera exposición de fotos, pero más me conmocionaba. Sí, era la imagen de la mujer que había conocido la noche anterior. Cuando intentaba escapar de esa reunión con amigos, el perfume, su mirada, el roce de su piel, estuvieron presentes en los sueños de Ricardo toda la noche. No recordaba, ni su figura ni su nombre, pero ella estaba allí. Llegó a la exposición, las paredes estaban llenas de magia. Recibió con los comentarios de amigos, colegas, familiares, que fueron todos cosas. Al final de todo, se acercó un periodista del diario del Barrio y le dijo, lo felicito, sus fotos son excepcionales. El mes próximo vamos a hacer una nota sobre las diferentes etapas de la vida y queremos contar con sus aportes. Los retratos de los niños en blanco y negro son fantásticos, pero el de la mujer, vestida de rojo, eso es digno de la portada de una revista. Y Ricardo miró y ella estaba allí mirándolo. Ese sí que fue un momento especial de Ricardo cuando le regalaron la cámara. Qué cantidad de momentos especiales que vivimos, ¿eh? Y yo me acuerdo cuando era chica que a mí me encantaba jugar a los juegos de mesa. Lástima que una chica ahora que se juega pila a los juegos de mesa. Pero en mi casa no. En casa era Stravinsky, el libro de Cortázar y el de Vargas Llosa, y no sé qué, ni tango, ni murga, ni menos jugar a la conga, ni a la lotería, nada. Entonces a mí iba a la casa de los vecinos. Estaba deseando que llegara el domingo a las 5 de la tarde para ir a jugar a la casa de los vecinos que me encanta. ¿O con quién jugabas? Bueno, yo veía a toda mi familia jugar, sobre todo a la escoba de 15. Era el juego que se usaba tanto. Y yo era chica y no podía jugar porque no sabía usar las cuentas. Hasta que al final mi tío, que era el todo de todos los juegos, me enseñó. El día que yo me pude sentar en la mesa con todos y jugar a la escoba de 15 fue un día muy, pero muy especial en mi vida. Esa familia se reunía todos los sábados de noche en la gran casona que tenían a jugar a la lotería. Y veo que cada familia tenía sus reglas. En esta familia los niños no podían cantar. Podían cantar solo cuando fueran adultos. Pero ese día, Omar pudo cantar. Un tío muy jodón le dijo, esta es tu noche y vas a poder cantar. Omar se sentía tan contento, iba a poder cantar, ya era grande, qué divino. Pero le dijo el tío, tenés una condición. Y le dio las bolillas en la mano, las que tenía que cantar. Eso no le pareció muy bueno a Omar. Era chico, pero no era bobo. Pero como le habían dado ese honor, bueno, aceptó. El tío había hecho una tramoya, porque la tía dueña de casa, la tía vieja, muchos sanguchitos, muchas cosas para comer, pero ganaba siempre, por métodos lícitos o ilícitos, no saben. Entonces el tío, joven y jorobón, dijo, esta vez la voy a jorobar. Repartió entre 3 o 4 sobrinos grandes el cartón con la misma línea de lotería. Y Omar, cuando cantara, iba a cantar los números de la lotería. Pero para que no fuera una tramoya tan evidente, el niño tenía que cantar 4 boliches.
Entonces pasó la noche y la tía empezó a ganar, y empezó a ganar, y empezó contentísima. Hasta que le tocó más, que fue, se acercó para cantar, se aprontó, empezó a cantar 15, 23, ambos, terno. La tía dijo, acá pasa algo raro. Cuaterno. Se guardó la quinta y metió la mano en la bolsa de terciopelo y revolvió bien, sacó 79. Y yo, ya la esquina, mi lotería abajo para mí. Todos se pusieron a reír a las carcajadas porque ese tío no estaba en la tramoya, era uno extra que había ganado de sorpresa. Yo no, ¿por qué se ríen todos? Yo metí la pata, no hice lo que me dijo mi tío. No, me dijo que tenía. Yo hice todo lo que me dijeron. Y rápidamente se dio cuenta que había hecho todo lo que el tío le dijo, pero que el azar lo había ayudado. Todos creían. Y tenían dificultades. Y entonces se agarraron de la mano, miraron para afuera y los ojos fosforescentes se vieron reflejados en el vidrio. Acá nunca pasa nada. Para que pase algo, hay que irse de acá. Y en ese momento se incendió el laboratorio y toda la ciudad. El destino empezaba a cambiar. Y ese día fue un día muy especial. Entonces, ella, Vanessa Repeto, y Bea. El primer cuento se llama Ellos tienen dificultades y es de Buceca. La marca, el cuentazo de Nelly Varela. La suerte del carpincho de José Luis Torco, que está acá presente. Magníficos del doctor Mikhail Gorbachev, que vivió en esa época en la Unión Soviética, fue muy perseguido, no lo mataron y escribió muchas cosas muy interesantes. Colores de Graciela Corlay. Juego de familia es el cuento tan tierno del querido Mario. Bueno. Díganos que y así les va a buscar. Es posible. No te ofendí. A ver si se ponen para que eso. Todo tuyo. Ay, perfecto. A ver, acá. Bien. Divino. Gracias. Martín, yo le quiero agradecer especialmente a Silvia, que me contó mi cuento, que mi nombre es Omar, pero el protagonista, el niño que cantaba, y es una historia verídica, era mi padre. Bueno, no puede tener nada. Es una historia real y pasó eso tan extraordinario que el propio Romero, extraordinario profesor de la matemática que ahora hablamos, es una cuestión de azar casi imposible. Pero ocurrió.
Yo no puedo decir nada porque mi otra vida fui yo. Es igual que la de agradecerles. Yo quería